Bueno, les voy a presentar un trabajo que se llama Coralillos, Lunas y Deidades Tejedoras, el entramado entre códices y textiles. Agradezco mucho al doctor Alejandro Castillo la invitación a participar. Estaba muy entusiasmada por visitar la región chatina, pero las circunstancias nos están impidiendo hacer, digamos que la presentación en vivo, ¿no? Bueno, decidí trabajar sobre las representaciones de serpientes en los huipiles, pero para abordar profundo quiero estudiar el vínculo entre serpientes y una deidad textil y lunar, que se llama Tlazolteotl. Elegí estudiar a esa deidad a través de varias láminas del Códice Borgia, un códice prehispánico que se encuentra en el Vaticano, cuyo origen no se ha precisado, pero que tiene elementos para pensarlo oriundo de las regiones que son los estados de Puebla, Tlaxcala o Oaxaca. Mi interés por las coralillos nació al estudiar el huipil tradicional de Yalalac, Villa Hidalgo, huipil que ha caído en desuso pero que exhibe dorsos de corales. Ese motivo es omnipresente en varios textiles de tradición mesoamericana. Y voy a empezar con una imagen que les quiero compartir, donde se ve a una mujer portando una especie de gabán. En toda la orilla hay muestras de los bordados de coralillo. Abajo están varios huipiles de la Chinantla que también muestran los dorsos de coralillo, y por último, en la imagen más grande, que es el huipil de la Malinche, quisiera que observaran la orilla, la parte baja del huipil, y ahí van a encontrar otra vez esos elementos serpentinos. Bueno, esos dorsos de corales aparecen, como estamos viendo aquí, en las orillas de las indumentarias o uniendo textiles en las partes, digamos, frontales, ¿sí? A veces aparecen de formas zigzagueantes y otras muy rectas. Lo que nosotros vimos ahorita, bueno, es la presencia de esos bordados de serpiente en huipiles de muchas regiones del país, incluso en Chiapas es también omnipresente. Bueno, para continuar quiero recuperar fragmentos de la historia oral que explica el origen de la indumentaria de Yalalac, para poder analizar así los elementos de esta historia con los que vamos a mostrar en los códices mesoamericanos, específicamente el códice Borgia. Villa Hidalgo Yalalac es una comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, y el episodio que voy a relatarles se sitúa en plena invasión castellana, que hoy estamos cumpliendo 500 años justamente, hoy 13 de agosto, de la caída, digámoslo entre comillas, de Mexico Tenochtitlan. Pues hace también 500 años empieza la incursión hispana en las regiones oaxaqueñas, y este episodio se centra justamente en la llegada de los invasores a la región de la sierra. Allá se encontraban varias aldeas zapotecas, pueblos que pues, muy posiblemente hayan formado una línea de avanzada comercial con la costa del Golfo. Y en uno de esos sitios, que se llama y se recuerda en la memoria como el Achiyuh-Dens, el valle donde habita Dios, los invasores presenciaron rituales a un árbol de copal, un árbol sagrado, y estos hombres, acostumbrados a hacer la guerra en nombre del catolicismo, vieron en el árbol a un enemigo natural, decidieron talarlo. Les tomó 3 días derribar el árbol, y mientras los antiguos zapotecos intentaron defenderlo, pero no pudieron, y al caer el tronco, justamente del tronco surge una serpiente negra, en zapoteco Belelazja, que se desplazó hacia el oriente. El árbol se cayó por el poniente y los españoles intentaron matarla, pero no lograron herirla. La serpiente se deslizó con 2 coralillos a cada lado. Lo que dice la tradición oral es que de las ramas emergieron los coralillos, y después de haber avanzado 7 brazadas de distancia, esta serpiente enorme, en realidad una boa, se enroscó y apareció una mujer. La serpiente negra se colocó de manera natural en su cabeza, como un rodete, como lo vamos a ver en un momento más, y las coralillos quedaron dibujadas en los costados de su huipil. Después esa mujer desapareció. En la siguiente imagen yo les muestro ahí un árbol en forma de cruz, para colocar una imagen que todavía, y mostrar todavía la continuidad del culto a los árboles sagrados, en este caso en forma de cruz. Y al lado podemos ver una imagen tomada por Julio de la Fuente hacia la década de los 30, donde se ve a una yaralteca con ese huipil antiguo que ya cayó en desuso. En el citado relato se menciona que los españoles en ese lugar construyeron la iglesia de San Juan,
en una auténtica expresión de conquista, derrumbar un sitio sagrado para construir la Iglesia Católica sobre ella. En 95 se encontró una tumba justamente que confirma la ocupación prehispánica del sitio. Y bueno, a partir de esos elementos, donde la tradición oral se ve confirmada por los hallazgos arqueológicos, nosotros también queremos trazar esos vínculos entre códices e indumentaria. En la indumentaria yalateca entonces tenemos mucho más que un episodio de invasión, pues nos explica el lenguaje visual. El rodete es la representación de la serpiente negra, el rodete es el plano celestial, los cielos, y como les decía es una boa endémica de la región, mientras los bordados de cuadros representan los dorsos de coralillos, que pueden ser agresivas y potencialmente peligrosas, que son los rasgos de las serpientes guardianas que se ubican en los 4 puntos del plano terrestre, es decir, en los 4 rumbos del universo. Ahora nos vamos al Códice Borgia. La imagen que les muestro, también tomada del Códice Borgia, contiene escenas que permiten comprender los elementos que aparecen en historias de tradición oral. En la imagen se observa una deidad masculina que Edward Seller identifica como Tlahuizcantepantecutli, que tala un árbol, el árbol sangra, y en esa escena aparece una coralillo. El árbol tiene forma de cruz, es bien interesante eso. Con un patrón, esa coralillo tiene un patrón de colores que se repite constantemente en ese mismo códice y en otro de la tradición mixteca. Son dorsos anillados donde predomina el color rojo, también tiene el color blanco y en la parte baja un tono amarillo. La escena muestra entonces la tala de un árbol que sangra y que nos recuerda a esa antigua historia de conquista también. Como les decía al principio, vamos a hablar de una deidad femenina que se llama Tlazolteotl en el Códice Borgia. Y una primera imagen que tenemos de Tlazolteotl en el Borgia la recupero de la lámina 55 de este códice. Aparece la deidad femenina identificada por algunos elementos que la acompañan y que forman parte de su iconografía. ¿A qué le llamamos nosotros iconografía? A reconocer esos iconos con los que aparece representada la deidad. En este caso, les puedo decir que en el estudio de las imágenes, las formas en que se representan, atributos, cualidades, esos son los rasgos que nos permiten identificarlas. Y vamos a empezar con esa escena que es muy interesante, porque tenemos la luna, es una representación que no es occidental en ningún sentido, parece un contenedor, dentro está el conejo, el famoso conejo de la luna, y los colores oscuros están acompañando a esa forma que es blanca. Debajo tenemos justamente a una coralillo que está sangrando y hay una mujer, un pictograma de una mujer que apunta con el dedo hacia la coralillo, como sometiéndola, ¿no? Esta es la imagen de la que vamos a hablar ampliamente en esta ponencia y podemos empezar a analizarla en algunos elementos que son importantes, en el tocado que aparece en la cabeza, por ejemplo. Otra vez voy a mencionarles que tenemos malacates en su cabeza, en donde hay justamente una serie de hilos. Es muy interesante porque es notable y enfática la presencia de instrumentos del proceso del hilado. Los malacates, como les decía, se muestran con hilo de algodón enrollado, pero en las puntas de esos malacates vemos el algodón en greña, es decir, cuando aún no se ha procesado. En la frente la deidad tiene una enorme greña de algodón y esto es decir, les quiero decir que el algodón en greña justamente se pasa por los malacates y por torsión se va generando el hilo, es decir, todo el proceso del hilado está representado en su tocado. Ahora, yo quisiera sugerir también que en las orejeras lo que tenemos son los contrapesos del malacate. El malacate es una varita que tiene abajo una... Voy a ir a la siguiente imagen. Vamos a ver si está la imagen del... Me voy a ir hasta esta imagen, donde se ve justamente un malacate en la parte derecha y en la parte izquierda lo que le llaman piedra o esta bolita que le permite al malacate moverse.
yo identifico, y voy a regresar a la imagen de Tlazolteotl, que esas orejeras son un malacate. ¿Por qué? Porque también está saliendo mechas de algodón sin procesar, como sugiriendo que aún no se termina de hilar. ¿Qué más? Puedo decir también que en la parte posterior del complejo tocado hay un elemento que a mí me conecta directamente otra vez al proceso de hilado del algodón. Es una especie de mano con la que se abatana el algodón, la greña se coloca en una superficie, se golpea para que se esponje. Algunos miran en ese ejercicio de esponjar un ejercicio de llamar a las nubes. Se golpea para que el algodón quede suave y se pueda manipular para después ser hilado. Y tenemos en la siguiente imagen a una mujer de la región chinanteca que tiene un instrumento que parecía una mano con el que abatana el algodón. La fotografía viene de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y es una de las fotos de la colección Weiklaner. Y quisiera también que pusieran atención en ese huipil de la mujer que abatana, porque ahí tenemos una imagen de los bordados de coralillo, pero en una forma que sugiere el movimiento, el desplazamiento. Entonces, esa misma mano con lo que se abatana, podemos encontrarla en la parte posterior de la imagen de Tlazolteotl. Y está, digamos, levantadita, se ve la mano. Y en esta imagen Tlazolteotl muestra el torso desnudo, algún collar de concha, un enredo de color rojo y negro, que después voy a hablar, y ella tiene escudos y está armada para la guerra, porque esa deidad también es una deidad guerrera. Bueno, seguimos con la identificación de la deidad. Voy a bajar a una diapositiva donde se muestran dos imágenes muy interesantes de Tlazolteotl. Otra vez podemos ver los elementos textiles en su cabeza, una nariguera en forma de luna, pero también aquí quisiera llamar la atención en la pintura facial que acompaña a la deidad. Tiene en la parte de la boca y la parte de la barbita, Chapopote está pintada de negro. El negro generalmente se asocia a los sacerdotes, pero es muy interesante ver esa pintura solamente de manera parcial en esa parte de la cara. Luego tenemos al enredo, un enredo de color rojo y negro, donde se vuelven a observar elementos lunares. Quisiera que colocáramos atención en estos elementos porque el color en el mundo prehispánico también es muy significativo. Y como hemos visto, esta deidad también tiene, digamos, injerencia con las coralillo, y en las zonas, en los códices que la acompañan, las coralillos tienen un predominio de color rojo, blanco y amarillo. Voy a volver más adelante sobre este elemento. Les decía, en la parte baja está el enredo y se repite el signo de la luna. En la lámina 16 y en la 20 están presentes los elementos ya descritos, malacate, fibra de algodón, pero en la segunda imagen podemos ligar el color rojo y negro con los dorsos de los corales, como decía, pero hay un elemento más interesante aquí, y quisiera que lo vieran. Ahorita les voy a colocar una imagen que me parece muy interesante, justamente de las coralillo. En la lengua zapoteca, la regla se llama Beu, igual que la luna. Beu, sangrado, y Beu, luna, es la misma palabra en zapoteco. Yo le preguntaba a Mauricio Bazán, un hablante de mixteco de la región de Zahuatlán, y él me comentaba que la menstruación en mixteco se nombra Naa, Chin, Yo, mientras que la luna es Yo. La última palabra es la misma, es decir, Yo, luna. También acompaña la frase que describe la regla, es como un sangrado de luna. Yo no pude abundar más que en ese detalle con él, pero me dice, la última palabra coincide, luna. También acompaña la frase que describe la regla en mixteco. Así que en la siguiente imagen les muestro yo al conejo inserto en la luna, debajo a la serpiente que sangra. Luego tenemos una imagen tomada de las láminas que ya les mencioné, que están acá arriba, y en esta imagen tenemos a la luna sangrando, y luego un recorte de los elementos que acompañan el enredo
de la de Tlazolteotl, es decir, el enredo tiene el color rojo y negro de las coralillo y ahí los iconos de la luna, los iconos con que se representa la luna, es decir, tenemos tres formas de representar el vínculo entre la luna, la coralillo y la sangre, una reducción, digamos, icónica de las representaciones de las relaciones luna, serpiente y sangrado. Bueno, Tlazolteotl entonces podemos ir concluyendo, es una deidad absolutamente nocturna, como se puede ver en la siguiente lámina, tiene todo la ropa ya de un color oscuro y que se acompaña también con iconos de la luna. En esa siguiente imagen que les digo está sacrificando a un cautivo. Entonces podemos concluir así que Tlazolteotl es una deidad femenina nocturna vinculada a las labores de hilado, como le indican los elementos de su tocado, para ser precisos, porque las tareas textiles incluyen hilado, tejido y el bordado. Tlazolteotl es también, esta lectura se hace a partir de las imágenes del Códice Borgia, una deidad que tiene bajo su control a coralillos asociadas a la fertilidad, luna sangrante, coralillo sangrante o el conjunto luna, coralillo sangrante. Estos datos serán útiles en la lectura de los huipiles que voy a mencionar. Pues vamos a hablar ya de estos dos textiles que quiero mencionar y voy a colocar una diapositiva donde tenemos en la primera parte un conjunto de mujeres del pueblo de Palantla, que tomó Hueytlander hacia 1952. Son todos huipiles de la región chinanteca, pero todos tienen imágenes muy distintas, ¿sí? Y del otro lado tenemos a una mujer cargando un bebé, otra vez una mujer yalalteca, con los bordados de randas anilladas que representan dorsos de coralillos. Entonces me voy a referir a los dos grupos étnicos, zapotecos y chinantecos, cuyas mujeres han conservado en menor o mayor medida el huipil como prenda de uso cotidiano. Como es bien sabido, en los huipiles cada elemento significa. Un cambio conlleva la pérdida del significado. Los huipiles de la Chinantla Oriental y el textil ceremonial de Yalala comparten una serie de rasgos que permiten tejer lecturas. Es muy interesante porque no son pueblos vecinos, sin embargo los zapotecos tuvieron la intrusión en esa zona chinanteca a partir de actividades comerciales. Y bueno, ahorita les voy a comentar una hipótesis que se plantea también para entender que ese motivo recurrente de las bandas anilladas, ¿sí? Entonces les decía, el intercambio de la región serrana, zapoteca y los bajos, como se conoce la Chinantla, ha sido constante desde el periodo prehispánico, ¿sí? A partir de los hallazgos obtenidos del análisis de la indumentaria ceremonial de Yalala, podemos decir que los zapotecos y los chinantecos orientales tienen una historia y una estructura discursiva común. En el caso de Yalala, el huipil tiene tres niveles discursivos que corresponden a la cosmovisión nativa. El tocado es el nivel celeste, el enredo, el nivel del inframundo, como lo podemos ver entre la luna y las coralillos, y el huipil sería el plano terrestre, pero el plano terrestre, digamos, se marca más hacia la parte de los hombros, ¿sí? La faja también es una representación del inframundo, como se han visto en varios estudios más, y en el huipil, que es la representación de la tierra, se incluye al etnónimo, el nombre del pueblo, también están las milpas y la deidad protectora y sus guardianas, las serpientes de coral en este caso. Voy a ir a una siguiente diapositiva, la número 12, donde podemos ver un elemento muy importante que también tiene que ver con la fertilidad y la mujer y lo femenino y los niveles celestes. La primera imagen es una anciana en el día de plaza con su tocado o dushluk, como le llaman en zapoteco, en medio una mujer hacia los años 40 que tiene un tocado muy grande, y en la última imagen un conjunto de mujeres yalaltecas donde ya se ve claramente la pérdida del bordado de bandas anilladas, pero se traen tocado, el dushluk. Julio de la Fuente afirmaba, quien hizo trabajo de campo en la Sierra Zapoteca en los años 30, que se colocaba el dushluk a las niñas cuando ya les apuntaba el cabello, cuando ya lo tenían largo, como entre los 11 y 12 años, o antes de las primeras reglas, ¿sí? Se colocaba entonces a mujeres vírgenes próximas al matrimonio porque las casaban muy pequeñas, o se imponía en un día de fiesta o en su boda. Este tocado
genuinamente femenino es un indicador del inicio de la vida reproductiva y está asociado a la fertilidad. Es decir, la boa que se coloca en la cabeza en ese relato es en realidad una boa de fertilidad y abundancia. Sobre lo que yo les comentaba de la última imagen donde ya se ven los bordados de flores, Julio de la Fuente reportó que los bordados de flores fueron introducidos en la ciudad hace unos 25 años y las misioneras culturales y las maestras enseñaron a las mujeres cómo hacerlos. Esta observación la hizo, les decía, entre 37 y 41, pero antes, en 1925, Paul Celiseo subió a la región zapoteca y publicó fotos del huipil, ese huipil antiguo de bandas anilladas, y decía que ese tenía bordado de sedas dispuestos en tiras verticales situadas al frente, en los costados y en la espalda. Eso es lo que reportaba Celiseo hacia 1925. La mudanza de ese diseño debió ocurrir entonces entre el 25 y 37. Otro indicio sobre el momento del cambio nos lo va a aportar Javier Carranza, jefe de las misiones culturales de Yalala. Ese documento lo pude ver en el extinto archivo de la SEP. Es un documento fechado el 6 de junio de 1932 y él informa que la trabajadora social señora Huerta Cañedo enseñó especialmente a las mujeres a tejer sus mantas típicas con bordados de seda. Varias personas de la comunidad mujeres ancianas me contaron que los bordados eran de flores, básicamente, y así que las flores enseñadas por los misioneros culturales acabaron introduciéndose en el huipil yalalteco, quitando un elemento muy significativo del huipil, es decir, se pierde entonces parte de la historia oral que hace referencia a las coralillo. Pero hay un dato revelador de la permanencia de las coralillo en la memoria zapoteca, y esto lo obtuve en un contexto de funeral. El huipil es considerado mortaja. Las mujeres ancianas se entierran con huipil, pero también se les coloca un collar de cuentas doradas y rojas que también representan coralillos. Pero antes de llevar ese ataúd con la yaralteca al panteón, varias mujeres yaraltecas se acercaron y dijeron que no se podía enterrar con el collar porque la coralillo la podía ahorcar, y pidieron entonces despojar el cuerpo de la persona del collar para evitar daño. Es muy interesante también, esto no puede ir acompañada en funerales, la difunta no puede ir con coral en el cuello. Los huipiles de los pueblos La Chirroba, Jocotepec, La Lana, Tetinapa, La Coba, Petlapa y Lobani son muy parecidos a los zapotecos serranos. Voy a bajar. Son blancos, de 2 lienzos, cuello en V, tienen trencita y usan un chiapaneco rojo, así le llaman a la falda. Quiero que pongan atención en el significado del color rojo, porque está también muy asociado a la fertilidad y nos conecta directamente con el lomo de las coralillos rojas. El parecido de los huipiles chinantecos y yaralteco se ha explicado por la influencia zapoteca en la región. Un conjunto de antropólogos, entre ellos Bernard Vivan y su equipo, incursionaron en la región chinanteca en 35. Sus fotografías muestran que los pueblos orientales de la Chinantla comparten prácticamente la misma indumentaria. Vivan mencionó la presencia constante de zapotecos serranos en la Chinantla oriental. Le sorprendió el crecimiento de una colonia de estos en La Lana, y en su libro reconoce la supremacía comercial pues de estos digamos foráneos, ¿sí? Por Vivan sabemos que los chinantecos orientales compraron sus huipiles de algodón y sus faldas con los comerciantes zapotecos. Incluso Vivan aseguró tener el dato confiable de que se producían en Yalawi y en San Juan Tabí, o sea, en pueblos zapotecos. En Yalala yo tengo memoria de que se fabricaban las faldas y los yalaltecos transportaban telas y mercería, entre otros productos, hacia la parte de la Chinantla Baja. Es probable que la hegemonía zapoteca incidió en la adopción de sus textiles, pero un ejemplo de lo que Weitzlaner reporta en 35 nos puede ayudar a entender esos procesos donde se comparten textiles entre grupos indígenas. Weitzlaner acompañó en 35 a Vivan y volvió a la Chinantla en 52, y ella misma dice que se encontró con un desolador panorama en San José Chiltepec. Notó que pocas mujeres portaban huipil, solo 2 sabían tejerlos y no había el menor interés por el tejido.
Además, las técnicas textiles se habían perdido y para hacerse de un huipil se compraban en el pueblo chinanteco de Tlacuachintepec. De manera que en Chiltepec, Hueytlaner observó una variedad de huipiles habiendo pocas portadoras, es decir, los compraban con los vecinos, ya no eran los huipiles, por decirlo así, endémicos de la región. Ese mismo proceso puede aplicarse a la Chinantla Oriental. Zapotecos y chinantecos comparten en sus textiles la cosmovisión. María Jerónimo, que estudia la otra región chinanteca, explica, por ejemplo, que los huipiles de Valle Nacional, que tienen 3 lienzos, exhiben a nivel de pecho diseños geométricos que simbolizan el centro del mundo. Yo voy a mostrar aquí en la diapositiva número 13 a una mujer que trae un huipil completamente de 3 lienzos. Ahí no tenemos randas de coralillos de colores, sino predominan las randas de color rojo, pero hay un elemento dentadito que en realidad es la serpiente, y el elemento que se muestra abajo, que parecería como una campana tapizada de bordados, es la representación del árbol de la vida. Entonces es muy interesante porque en este huipil tenemos elementos que conectan básicamente con la historia yalalteca del árbol y de la serpiente. Y Hueytlaner tomó un dibujo de ese elemento que reproduzco en esa misma diapositiva número 13. Bueno, entonces María Jerónimo, al hablar de estos 3 huipiles huipiles de Valle Nacional, también habla de estos diseños estos diseños geométricos que se comparten en esta geografía que es Valle Nacional. Ahí también existen huipiles de diario y gala y se bordan con cintillas de coralillo que enmarcan los árboles, otra vez las coralillos presentes. Las randas anilladas entonces aparecen en huipiles de Usila y Ojitlán, y sobre este Bartola Morales reportó la presencia de un elemento textil muy notable, el rectángulo de satín en color chillante o negro, que llaman Ki Sacowi, el símbolo de la gente de Ojitlán, que aparece a nivel del pecho y que reproduce un pasado, un horno, porque dicen ellos que salieron de un mismo horno. Es el marcador diacrítico del pueblo, y como les decía, el pecho es el nivel en donde se ubican estos marcadores diacríticos, que hacen referencia específicamente al pueblo de donde al pueblo que porta el huipil. Ese elemento también lo tenemos en Yalalac, es la trencita, es la marca del pueblo. Cuando está en colores primarios indica que la mujer es virgen, y cuando los colores son pálidos son para las mujeres adultas, ya casadas, aunque esta tradición también se ha perdido, lo puede cargar cualquiera. Y esto lo quisiera mostrar yo en la siguiente diapositiva. Bueno, en la diapositiva número 14 retomo un poco esto de los huipiles de la Chinantla Oriental. Ahí están un huipil de la región de La Lana, blanco, de 2 lienzos, con cuello en B, es idéntico a los yalaltecos, solo que la trencita es de color roja, y esa trencita también tiene ese elemento también se usa cuando iniciaron ya su periodo menstrual, es decir, otra vez la regla, la fertilidad asociada al color rojo y a la trencita. Bueno, sobre la trencita yalalteca también quisiera aportar algunos elementos. Voy a ir a la diapositiva número 15. Aquí podemos ver esa trencita, y yo propuse que se leyera como el apareamiento de serpientes, que es, digamos, una expresión de fertilidad, porque si la coralillo es fértil y las serpientes representan fertilidad, el hecho de que se estén apareando, digamos que está hablando con mayor acentuación del proceso de fertilidad, sobre todo en los campos de cultivo, y ahorita explico por qué. Y un conjunto de imágenes fueron las que me ayudaron a entender el significado de la trencita como el apareamiento, pero es más la imagen de un lienzo, el lienzo de Macuitzóchitl, que en un momento les voy a mostrar, la diapositiva número 16, donde podemos ver 3 personas, 2 hombres en época colonial que pierden la indumentaria tradicional, tienen ya la indumentaria española, pero la mujer está ahí con un huipil totalmente yalalteco, de doble lienzo, cuello en B, y en una imagen, en un detalle, podemos ver la cabecita de la serpiente que se muestra. Y luego en otro códice tenemos también una representación de apareamiento de serpientes, donde vemos que son objetos de veneración. O sea, el apareamiento es un momento
también importante para el mundo mesoamericano y se veneraban en esta posición. Bueno, quiero concluir entonces esta presentación enfatizando que los códices mesoamericanos, como los huipiles y otros textiles, comparten contenidos, a veces vehiculan contenidos religiosos muy fuertes. Ambos fueron perseguidos, tanto los códices y los documentos antiguos fueron perseguidos en campañas contra la idolatría, que creo que fueron las que más daño causaron, y también tenemos reportes de que en algunos concilios provinciales los frailes dijeron que se pusiera atención básicamente en la indumentaria que llevaran los danzantes, porque ellos decían, cuando hay un danzante que va y viene, camina y porta ciertos atavíos, podemos identificar claramente a una deidad, que fue el caso zapoteco. Hay una danza donde la deidad va y viene buscando fertilizar la tierra. Entonces creo que no solamente la Inquisición juega un papel importante, en el caso de las comunidades indígenas son más bien los procesos de idolatría, que en la Sierra Norte fueron brutales a partir del caso de Cajonos, y textiles e indumentaria entonces son parte de eso que Omi Baba llama memoria persecutoria, y lo cito cuando dice que la memoria persecutoria es esa que se excluye, extirpa y desaloja. Y en el proceso jugaron un papel decisivo, como les decía, las campañas de idolatría. Los huipiles entonces y toda la indumentaria son como códices, poseen un lenguaje muy complejo que se puede partir entrelazando uno y otro, huipiles y códices, estelas y otras obras de arte. Y con esto quisiera concluir. Muchas gracias. Oye, ¿cuánto tiempo?